Millonario queda paralizado con secreto impactante de la camarera despedida por robo. Alejandro tenía todo: dinero, poder y una mansión que parecía sacada de un sueño exagerado. Una construcción enorme con jardines interminables, techos altísimos y luces que nunca apagaban su brillo. Pero todo se cayó en 1000 pedazos aquel día oscuro, cuando una parálisis brutal lo dejó sin poder mover ni un dedo. De la noche a la mañana, el hombre que manejaba imperios quedó atrapado en su propio cuerpo, mirando al techo con los ojos abiertos, pero sin poder ni pestañear. El misterio explotó rápido. ¿Qué pasó? Nadie supo decirlo bien. Solo había un detalle más extraño. Beatriz, la camarera despedida horas antes, apareció a su lado. Era la misma mujer señalada por el robo de una joya valiosísima de la caja fuerte. Una joya que nadie encontró y que desapareció justo antes de la tragedia de Alejandro. El escándalo era inminente. Todos hablaban en voz baja, miraban de reojo, cuchicheaban. ¡Gis! Sus pasos resonaban frente a paredes adornadas con oro falso y retratos de antepasados orgullosos. La habían acusado sin pruebas firmes. Al menos eso decía ella. Pero Alejandro, atrapado en un cuerpo que traicionaba sus órdenes, tuvo que aceptar lo impensable. La única persona cerca para ayudarlo era aquella a quien habían echado como ladrona. Desconfiaba. Imposible confiar. Pero no le quedaba más. Los recuerdos de Alejandro empezaron a desvanecerse como humo en una habitación llena de espejos rotos. Su mente rebotaba en imágenes vagas, rostros que solo lograba distinguir a medias y secretos que olían a traición. Beatriz, mientras tanto, parecía cargar con un peso más allá de la joya, un pasado oscuro que se entrelazaba con la fortuna millonaria. Había algo en su silencio, en la forma en que evitaba los temas y en los días que desaparecía, que arrancaba más preguntas que respuestas. Los sirvientes murmuraban en las sombras. ¿Será verdad que ella robó? ¿O es parte de un ple? Una noche, cuando el aire ya estaba cargado de sospechas, una carta anónima apareció en la mesa de Alejandro. Letras recortadas, tinta seca y un mensaje que cortaba como un cuchillo. No todo es lo que parece. La verdad tras la joya cambiará todo. Cuida en quien confías. Alejandro sintió que el corazón se le hundía, una opresión en el pecho que le arrancaba el aliento. La realidad que creía clara se quebraba en 1000 pedazos. Beatriz miró la carta con ojos que no revelaban miedo, solo una fría determinación. Algo sabía, algo que podría destruirlos a los dos. No podían confiar ni en sí mismos. La mansión, con sus sombras largas y secretos enterrados, los mantenía atados. ¿Quién los vigilaba? ¿Quién movía las piezas desde las esquinas oscuras? El dolor de Alejandro era brutal. La impotencia quemaba su piel. Su ego se resistía a caer, pero la vulnerabilidad lo abrazaba sin tregua. Beatriz, en cambio, peleaba por limpiar su nombre y encontrar ese pedazo de verdad que podría salvarlos o condenarlos. El silencio se rompió una noche por un golpe seco. La pregunta quedó en el aire, pesada y urgente. ¿Qué están ocultando realmente? ¿Y hasta dónde llegarán para que ese secreto nunca salga a la luz? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio llevó un peso insoportable. La tensión palpable flotaba en el aire. El golpe seco resonó como un trueno, y Alejandro sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era eso? Un eco cargado de preguntas lo atravesó. Beatriz lo miró con unos ojos llenos de resolución, pero en el fondo, Alejandro vio destellos de algo más. Su mente, atrapada en una niebla de incertidumbre, luchaba por desenredar el misterio que los mantenía amarrados. De repente, el sonido de pasos rápidos rompió el silencio. Una sombra se movió en un rincón oscuro de la habitación. Las miradas de ambos se dirigieron hacia la figura que emergía, y el aire se volvió frío como el acero. Era Álvaro, el abogado de Alejandro, con el rostro pálido y ojos desorbitados. Todos los murmullos en la mansión parecían haberse detenido al instante. «Alejandro», Álvaro exclamó, su voz retemblando en las paredes doradas. «Tienes que escucharme. Hay algo que no sabes». Justo cuando parecía que la verdad estaba a punto de revelarse, Álvaro trastabilló. Su cuerpo se desplomó contra el suelo con un ruido sordo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos, aunque incapaces de moverse, no podían ignorar la escena. Álvaro no podía estar muerto, ¿verdad? Beatriz se acercó al cuerpo de Álvaro. Con un gesto ágil, lo giró y miró su rostro. Estaba pálido, pero respiraba. «Está vivo», susurró con alivio, aunque la zozobra continuaba presente en su voz. Álvaro comenzó a recuperar el conocimiento, abriendo lentamente los ojos. «La carta. Tienes que...» Con un hondo respiro, Alejandro sintió que cada segundo se estiraba, como una cuerda a punto de romperse. «¿Qué hay en la carta, Álvaro? ¿Qué sabías?» El abogado trató de levantarse, pero Beatriz lo retuvo con un gesto firme. «Es importante que me escuches. Hay algo sobre la joya. No es lo que piensas». Su voz estaba entrecortada, arrastrando un aire de pánico inconfundible. «¿Cómo? ¿Qué significa eso?» Alejandro aulló en su mente, asfixiado por la urgencia de la revelación. La tensión en la habitación crecía como un volcán a punto de estallar. Ya no solo se trataba del robo, sino de algo más oscuro. Beatriz, ella no es quien dice ser, y la joya es solo el principio. Álvaro intentó hablar, pero su voz se apagó, y los murmullos de duda se dispararon. Alejandro sintió que todo se afirmaba bajo sus pies, su mente girando tan rápido que solo lograba captar fragmentos. De repente, un grito desgarrador irrumpió. Una de las criadas, que había estado escondida detrás de una puerta entreabierta, estaba pálida y temblando. «¡La joya! ¡La joya está aquí!», afirmó casi incoherente, el rostro bañado en terror. «¡La he visto! Está en la misma habitación donde fue guardada. ¡Yo la vi! ¡Yo la vi!». Alejandro, impotente en su estado, sintió que todo se oscurecía. «¿Qué joya? ¿De qué hablaba?». Mientras tanto, Beatriz se volvió hacia él, su mirada ahora intensa, casi feroz. «¿Qué es lo que realmente sabes de mí, Alejandro? ¿De dónde crees que vengo?». Todo parecía desmoronarse. La mansión, antes brillante y majestuosa, se convirtió en una prisión de secretos volátiles. Una corriente de traición zumbaba en el aire. «Lo que no sabes, Alejandro, cambiará todo», Beatriz dijo, mientras su mirada se oscurecía con un secreto anhelante que había estado acumulando durante años. Un temblor recorrió el cuerpo de Alejandro. Todo lo que sabía, lo que creía saber, se sentía como arena entre sus dedos. Ni Beatriz, ni Álvaro, ni siquiera él eran lo que parecían. En un instante,
Un sonido desgarrador rompió la noche, un estallido ruidoso, y luego un estruendo de cristal quebrándose. Algo importante, algo que nadie esperaba. Y cuando todos se volvieron, el parpadeo de la luz reveló la sombra de un nuevo enemigo, oculto, esperando en la penumbra para hacer el movimiento final. La pregunta que lo perseguía se mantuvo en el aire, pesada y urgente. ¿Quién era realmente Beatriz? ¿Y qué conexión tenía con la misteriosa joya? La verdad estaba a punto de revelarse, pero a un precio que todos tendrían que pagar. El estallido de cristal resonó en la sala, como un eco de un secreto mal guardado, y todos se volvieron de golpe hacia la fuente del ruido. Beatriz, aún mirando a Alejandro, se congeló. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando apenas. Álvaro, aún en el suelo, parecía recuperar la cordura. La joya, como si la palabra fuera un conjuro. Pero antes de que pudiera responder, otro grito desgarrador emergió del fondo del pasillo. Era una de las criadas, su rostro pálido como un fantasma, agitando sus brazos en un frenesí. «¡Está aquí! ¡La joya est!». Sus ojos desorbitados las delataban, como si hubiera sido testigo de un milagro o de una maldad incalculable. Alejandro sintió que su corazón palpitaba con una fuerza nueva, una mezcla de pánico y esperanza. En ese instante, la criadita se convirtió en el centro de atención. «La vi en el estudio de don Alejandro, en la caja del reloj antiguo». Su voz se entrecortaba, el miedo la consumía. Los murmullos se intensificaron, una caída de rumores que crecían como un fuego descontrolado en la mansión. Beatriz dio un paso hacia adelante, su mirada afilada. «Eso no puede ser posible. La caja del reloj está cerrada desde siempre». Alejandro sintió que el aire se volvía de plomo, pesada su respiración. Cada palabra revelaba más que un simple misterio. Estaban a punto de entrar en un recodo más oscuro que la noche. «Pero yo la vi. La joya, el brillo, todo estaba allí», insistió la criada, temblando como si pudiera caer en cualquier momento. Justo entonces, un escalofrío recorrió la habitación. No era solo el miedo, era la sensación de que algo mayor se cernía sobre ellos. Alejandro intentó pensar, pero su mente era un laberinto. Álvaro, aún en el suelo, intentó levantarse de nuevo, entre jadeos. «No solo se trata de la joya, Alejandro», dijo entre dientes. «No tienes idea de a quiénes has estado protegiendo. La joya y Beatriz. Hay un hilo que las une, y es más oscuro de lo que crees». Las palabras de Álvaro eran un golpe en el estómago. Beatriz se giró hacia él, desencajada. Alejandro, impotente en su parálisis, sintió que la verdad se balanceaba en el borde de su conciencia. «¿Qué estás diciendo?», apretó los dientes y dejó que la ansiedad le consumiera. Sintieron el murmullo de la mansión, la tensión que había explotado en 1000 pedazos. Y justo entonces, otra revelación llegó como un rayo. Beatriz se acercó a Álvaro. «¿Tú lo sabes? ¿Sabes quién soy? ¿Quiénes somos?». Alejandro sintió que el mundo se detenía. En sus entrañas, un nudo se apretaba más fuerte. Beatriz se agachó, oyendo cada palabra que salía de los labios de Álvaro, buscando respuestas o tal vez culpables, pero no pudo ahondar más, porque justo sucedió lo inevitable. Un grito escapó de los labios de Beatriz. Alguien había entrado a la habitación. Una figura oscura se deslizó entre la penumbra. Inevitable y rápida. Un disparo resonó y el sonido cristalizó el aire. El tiempo se detuvo. En un instante, Beatriz cayó. El estruendo fue ensordecedor. Todo en la habitación se tornó completamente blanco y luego negro. La respiración se detuvo.
El horror lo impregnó todo. Alejandro no podía creerlo. Ellos eran cazadores de la verdad, y ahora uno de ellos había caído. Los ojos de Álvaro se abrieron como platos, antes de que su rostro se transformara en un lienzo de impotencia y horror. ¡No!, gritó, pero el eco se perdió en la oscuridad densa de la mansión. Las sombras envolvieron a Beatriz, mientras la realidad se desmoronaba. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? La escena se congeló en el clímax del terror. Alejandro sintió que el pánico lo invadía, y un nuevo miedo se apoderó de él. Todo lo que había creído saber, cada verdad que había osado acercarse, se desdibujaba en el aire. La joya, Beatriz, los secretos, todo se tornaba irreconocible. La pregunta se convirtió en un grito mudo. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Qué secreto se llevaría la muerte consigo? Atrapado en su propio cuerpo, Alejandro supo que no todo estaba terminado. La tormenta apenas comenzaba, y la mansión podría convertirse en su tumba. El estallido de cristal resonó en la sala como un eco de un secreto mal guardado. Todos se volvieron hacia el rincón oscuro donde Beatriz había caído. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo. El brillo de la luz parpadeante dibujaba sombras en su rostro. Alejandro sintió que la desesperación lo ahogaba. No podía gritar, no podía moverse, pero su mente estallaba en un mar de preguntas. ¿Quién había disparado? ¿Por qué Beatriz? La imagen de ella en el suelo lo paralizaba más que su propio cuerpo. Álvaro, aún aturdido, dejó escapar un grito histérico. «¡Alguien, llame a la policía!». «¡Rápido!». Las palabras salieron entrecortadas mientras trataba de arrastrarse hacia Beatriz. Su rostro, que una vez había reflejado determinación, estaba ahora cubierto de miedo e incredulidad. «¡No te acerques!», gritó un sirviente con la voz ahogada por el pánico. La mansión parecía estar respirando en un silencio tenso, donde cada ruido se amplificaba. Cada golpe parecía un latido. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Un tamborileo que resonaba en sus oídos. Beatriz había caído, pero había algo más. La carta. El mensaje que había desencadenado toda esta confusión. No todo es lo que parece. ¿Podría haber algo detrás de ella que lo colocara en peligro? Mientras el caos comenzaba a desatarse, el sonido de pasos acelerados resonó en el pasillo. Una nueva presencia. Alejandro sintió un escalofrío. Era su hermano Miguel, que entró corriendo, su rostro pálido iluminado por la luz parpadeante. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó mirando a su hermano, a Álvaro, y luego a Beatriz, que yacía en el suelo. «Beatriz ha sido disparada. Necesitamos ayuda». La voz de Álvaro se elevó, pero al instante la mirada de Miguel se volvió dura. «¿Disparada? ¿Por qué estaba aquí? Era una ladrona». «No, no lo era». «Lo sabes, Miguel. Algo más está pasando». Alejandro quiso gritar, pero lo que salió de sus labios fue un susurro apagado. La tensión en la sala era palpable, como si estuvieran todos al borde de un abismo del que no había retorno. Pero justo en ese momento, una voz resonó desde el fondo del pasillo, una voz que ni Álvaro ni Miguel esperaban. «¿Qué les parece si aclaramos esto, señores?». Era Beatriz. Su tono era tranquilo, pero había algo en su mirada que heló la sangre de todos. Los ojos de Alejandro se desorbitaron. ¿Cómo podía estar hablando ahora? ¿Cómo se levantaba del suelo? La verdad se detuvo en sus labios. Los murmullos estaban tan llenos de incredulidad que apenas podían moverse. «¿Qué estás diciendo?», gritó Álvaro, mirando a Miguel en busca de apoyo que no llegaba. Alejandro la observó,
Pero Beatriz ahora sonreía. La joya, Alejandro, no es solo una joya. Es mucho más. Y es hora de que todos sepan la verdad. Miguel se congeló. ¿Tú lo sabías todo este tiempo? ¿Eras parte de esto? Beatriz se acercó. Su sonrisa se tornó en un rictus desafiante. No eras solo una camarera, ni una ladrona. Siempre he sido parte de este juego. Y tú, Miguel, tienes mucho que perder. La revelación golpeó a Alejandro como un viento helado. Se sentía despojado, vulnerable. Pero había algo en la mirada de Beatriz, algo más profundo que los secretos. No solo hablo de joyas, continuó ella. Hablo de un legado, Alejandro, y de un futuro que no es solo tuyo. Las palabras colgaron en el aire como un vórtice. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La relación entre ellos nunca había sido lo que parecía, y su hermano podría estar mucho más involucrado de lo que todos pensaban. Esto no termina aquí, dijo Beatriz, su voz resonando con determinación. La verdad está a la vuelta de la esquina, y todos ustedes están implicados. Un nuevo sonido, un susurro de preocupaciones, emergió de las bocas de los demás. ¿Qué significaba eso? ¿Qué implicaciones tenía para ellos? El clima en la habitación cambió. Todos estaban atrapados en una red de confesiones y culpabilidades. Alejandro sintió que la fuerza del destino los arrastraba hacia un abismo oscuro, donde cada uno de ellos podría desvelar más de lo que quería. Beatriz se giró lentamente hacia Alejandro, su mirada transparente como el cristal roto. Prepárate, Alejandro. Lo que está por venir no lo cambiará todo. Desbaratará completamente. Mientras ella pronunciaba esas palabras, un estruendo resonó en el fondo de la mansión. El sonido de una puerta abriéndose y un grito elevándose. ¡Lárguense! ¡No hay escapatoria! Las condiciones eran desesperadas. Todo se precipitaba hacia un desenlace imprevisto. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Cuáles eran esas verdades ocultas que amenazaban con arrastrarlos a todos? Alejandro tragó saliva, sintiendo el peso del pánico. La historia apenas comenzaba. El estallido resonó con un eco aterrador. Beatriz, aún firme, sonrió, pero la tensión en el aire se convirtió en un silencio absoluto. Nadie se atrevió a respirar. El tiempo pareció detenerse, como si la mansión misma estuviera conteniendo la respiración. Y luego, como un rayo desgarrador, dos figuras emergieron de la oscuridad. Eran Lucía y Enrique, los mejores amigos de la familia, pero su mirada era fría, llena de intenciones ocultas. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó Lucía, su voz resonando con desconfianza. Enrique, sin embargo, se inclinó hacia Beatriz, gesto que dejó a todos helados. Sabía que esto iba a pasar, murmuró, sus ojos brillando con una mezcla de interés y desprecio. ¿De qué estás hablando?, preguntó Álvaro, con voz temblorosa. Beatriz gesticuló, como si tratara de detener el avance de lo inevitable. Todo esto es un juego, un plan maestro. Lo que nunca supieron es que Enrique y yo estábamos juntos en esto. La joya es solo una distracción. El corazón de Alejandro se detuvo. Cada palabra era un puñal. ¿Qué dices?, se forzó a preguntar, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo él. De repente, todo lo que había creído sobre Beatriz, sobre Álvaro, se sacudió en su mente como un castillo de naipes arrastrado por una tormenta. Estaba desesperada, Alejandro. Continuó Beatriz, casi suplicante. Tú me creíste, sí,
Pero nunca entendiste. Enrique tenía el control de cada movimiento que hacía. Todo fue una trampa, y tú fuiste el peón. Siempre he estado buscando la manera de tomar lo que pertenece, agregó Enrique, con una sonrisa siniestra que envió escalofríos por la espina dorsal de Alejandro. Todo estaba en tus manos, Alejandro. Tu fortuna, tu vida. Y ahora todo se nos ofrece en bandeja de plata. El aire se volvió espeso y caliente, como si las paredes mismas estuvieran cerrándose. ¿Qué te hace pensar que puedes salir de esto?, preguntó Miguel, furioso, pero Enrique solo se rió, una risa fría y vacía. Porque lo que no saben es que la joya, ese legendario objeto, guarda un secreto más grande, más poderoso. Antes de que pudiera concluir, un grito desgarrador rompió en silencio. Era la criadita, bien posicionada, con un objeto brillante entre sus manos. ¡La joya!, gritó. Su rostro estaba bañado en pánico mientras el metal chispeaba a la luz. Pero los ojos de Enrique se estrecharon, como un depredador ante su presa. ¡No!, bramó Beatriz de repente. ¡No le des eso a él! El horror entró en su voz, como si cada palabra fuera un instante perdido que no podía recuperarse. Pero no había vuelta atrás. La pequeña se acercó a Enrique, su mirada aturdida. «¡Aquí está! ¡Lo encontré!». Instintivamente todos se lanzaron hacia ella, pero Enrique, rápido como un rayo, se abalanzó sobre la niña. «¡No tienes idea de lo que estás haciendo!», gritó. El veneno en su voz era palpable. Alejandro sintió una ola de desesperación. Sin poder moverse, lo único que podía hacer era observar cómo el caos se desplegaba. En un movimiento cruel, Enrique tomó la joya de las manos temblorosas de la niña y, solo entonces, la habitación se llenó de una luz cegadora. Un brillo blanquecino iluminó cada rincón, como si la joya estuviera liberando un poder milenario. Beatriz, impactada, retrocedió un paso, sus ojos desenfocados. No puede ser. La joya empezó a emitir un sonido extraño, un murmullo casi audible que resonaba en los corazones de todos. ¿Qué era esto? La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de energía. Inmediatamente, las luces parpadearon violentamente. Alejandro sintió que todo su mundo se desmoronaba. Las palabras de Beatriz se desvanecieron en el aire, mientras la joya irradiaba luz y energía. «¡Enrique! ¿Qué has hecho?», gritó Álvaro. Pero ya era demasiado tarde. La joya no solo era un objeto de inmenso valor, era una llave, una conexión a algo más grande, oscuro e incontrolable. El sonido del temblor cesó tan rápidamente como comenzó. En la penumbra, la figura de Enrique se alzó, pero había algo diferente en él. La sonrisa que había esbozado antes se tornó en desconcierto. «Esto no es parte del plan», exclamó. Su rostro pálido, un estruendo que ni siquiera se parecía a un eco, lanzó a todos al suelo. Un viento espectral giró en la habitación, atrapándolos en un torbellino de sombras y gritos. «¿Qué está pasando?», gritó Miguel, mientras la desolación se apoderaba de cada rincón. La joya cayó de las manos de Enrique, y antes de que pudiera moverse, una sombra emergió de la nada, cerrándose sobre él con voracidad. Todo se volvió un caos, un espectáculo aterrador. Sin saber dónde aterrizarían, Alejandro sintió que gran parte de su vida, de su identidad, se evaporaba en ese instante. Las relaciones, la amistad, la traición, cada una se volvían irreconocibles y borrosas. La habitación se volvió un abismo oscuro, y antes de que pudiera comprender,
Un estruendo desgarrador resonó otra vez. Alejandro, fue el último susurro de Beatriz, lanzando una mirada cargada de desesperanza. ¡Cuidado! Todo era un mar de confusión, mientras el destino jugaba sus cartas. Lo último ¿quiénes eran realmente? ¿Y qué cosas inimaginables estaban a punto de desatarse? El estallido resonó con un eco aterrador. La luz de la joya iluminó la habitación en un destello deslumbrante. Cada uno de ellos quedó petrificado. Los ojos de Beatriz, llenos de determinación, se encontraron con los de Alejandro. Pero un nuevo estallido de luz la hizo retroceder. El silencio se hizo ensordecedor. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el sonido de un alma atrapada. Todos se volvieron hacia la figura que se deslizó entre las sombras. Una apariencia familiar, pero no era quien parecía. Era Violeta, la madre de Alejandro, quien había estado ausente durante años, desaparecida en un misterio. Su rostro mostraba una mezcla de terror y resolución. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó Alejandro. El rostro desencajado era como si el mundo entero se hubiera puesto del revés. Violeta avanzó con pasos titubeantes, su mirada fija en la joya que Enrique sostenía en manos temblorosas. «Esa joya es un peligro. No saben lo que han desatado», soltó, su voz vibrante, cargada de un secreto contenido por mucho tiempo. Todos retrocedieron, chocando unos con otros, mientras el miedo se esparcía por la sala. «¿Qué sabes tú de la joya?», le preguntó Beatriz. Su tono escalofriante. Era la primera vez que la camarera perdía la compostura. «Es solo un objeto desaparecido». «No es solo un objeto», replicó Violeta, su voz firme, la clave para el poder que ha arrastrado a nuestra familia a la destrucción. Sus ojos se volvieron hacia Alejandro y su mirada se volvió más intensa. «Tu padre estaba involucrado. Él lo sabía todo». Un silencio helado llenó la habitación. La revelación cayó como un rayo, y la mente de Alejandro giró como un torbellino. «¿Mi padre? ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Él hizo un pacto con fuerzas oscuras. La joya es solo un símbolo de una maldición que ató a nuestra familia a una tragedia sin fin. «Pensé que jamás lo descubrirías», Violeta murmuró, su expresión convertida en lágrimas. «Esa es la razón por la que desaparecí». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó Alejandro, su voz llena de dolor. El doyo de la mansión parecía cerrarse sobre ellos, sofocando el aire. Los murmullos se hicieron más fuertes entre los presentes. Álvaro cerró los ojos, como si su mente tratara de procesar esta nueva información. Si esto es cierto, la joya no es solo un tesoro robado. ¿Es un vínculo con un secreto más grande? Incluso más, añadió Violeta, su mirada ahora un fuego. Desata poderes que no comprendes. Cada uno de ustedes está en peligro. Enrique ya sabe esto. El rostro de Enrique se tornó blanco. Un destello de desesperación cruzó su mirada. «No sé de qué hablas», tartamudeó, pero había una tensión palpable en el aire. «Yo solo quise tomarlo». Justo en ese momento, un estruendo resonó de nuevo, esta vez desde el exterior de la mansión. Las puertas se abrieron de golpe. Una figura vestida de negro irrumpió, con una máscara que oculta su rostro. «¡No pueden escapar!», gritó, empuñando un arma. «El tiempo se ha acabado». Beatriz se giró hacia Alejandro, su expresión ahora compungida. «Tu madre tiene razón. Hay cosas que no comprendes. ¿Qué harás ahora?». La angustia se intensificó, y con el peligro pisándoles los talones, Alejandro sintió que todo su mundo se había desmoronado. «No puedo permitir que esto termine así. No lo haré», afirmó con rabia.
La figura enmascarada dio un paso al frente, y el mango de la arma brilló. Todo está listo para el sacrificio final. Nadie saldrá sin consecuencias. El aire se volvió denso y Alejandro se dio cuenta de que lo que había comenzado como un simple misterio había estallado en un juego mortal de poder, secretos y traiciones. Todo lo que había creído conocer se desvanecía. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de su madre? ¿Qué poder encerraba la joya? La duda se instaló en su pecho y un grito silencioso surgió. La lucha por la verdad apenas comenzaba. El estallido resonó con un eco aterrador. La luz de la joya iluminó la habitación en un destello deslumbrante. Cada uno de ellos quedó petrificado. Los ojos de Beatriz, llenos de determinación, se encontraron con los de Alejandro, pero un nuevo estallido de luz la hizo retroceder. El silencio se hizo ensordecedor. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el sonido de un alma atrapada. Todos se volvieron hacia la figura que se deslizó entre las sombras. Una apariencia familiar, pero no era quien parecía. Era Violeta, la madre de Alejandro, quien había estado ausente durante años, desaparecida en un misterio. Su rostro mostraba una mezcla de terror y resolución. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó Alejandro, el rostro desencajado. Era como si el mundo entero se hubiera puesto del revés. Violeta avanzó con pasos titubeantes, su mirada fija en la joya que Enrique sostenía en manos temblorosas. «Esa joya es un peligro. No saben lo que han desatado», soltó, su voz vibrante, cargada de un secreto contenido por mucho tiempo. Todos retrocedieron, chocando unos con otros, mientras el miedo se esparcía por la sala. «¿Qué sabes tú de la joya?», le preguntó Beatriz, su tono escalofriante. Era la primera vez que la camarera perdía la compostura. «Es solo un objeto desaparecido». «No es solo un objeto», replicó Violeta, su voz firme. «Es la clave para el poder que ha arrastrado a nuestra familia a la destrucción». Sus ojos se volvieron hacia Alejandro, y su mirada se volvió más intensa. «Tu padre estaba involucrado. Él lo sabía todo». Un silencio helado llenó la habitación. La revelación cayó como un rayo, y la mente de Alejandro giró como un torbellino. «¿Mi padre? ¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. «Él hizo un pacto con fuerzas oscuras. La joya es solo un símbolo de una maldición que ató a nuestra familia a una tragedia sin fin. Pensé que jamás lo descubrirías», Violeta murmuró, su expresión convertida en lágrimas. «Esa es la razón por la que desaparecí». «¿Por qué no me lo dijiste antes?», gritó Alejandro, su voz llena de dolor. El doyo de la mansión parecía cerrarse sobre ellos, sofocando el aire. Los murmullos se hicieron más fuertes entre los presentes. Álvaro cerró los ojos, como si su mente tratara de procesar esta nueva información. Si esto es cierto, la joya no es solo un tesoro robado, es un vínculo con un secreto más grande. «Incluso más», añadió Violeta, su mirada ahora un fuego. «Desata poderes que no comprendes. Cada uno de ustedes está en peligro. Enrique ya sabe esto». El rostro de Enrique se tornó blanco. Un destello de desesperación cruzó su mirada. «No sé de qué hablas», tartamudeó, pero había una tensión palpable en el aire. «Yo solo quise tomarlo». Justo en ese momento, un estruendo resonó de nuevo, esta vez desde el exterior de la mansión. Las puertas se abrieron de golpe. Una figura vestida de negro irrumpió, con una máscara que ocultaba su rostro. «No pueden escapar», gritó, empuñando un arma. «El tiempo se ha acabado». Beatriz se giró hacia Alejandro, su expresión ahora compungida. «Tu madre tiene razón. Hay cosas que no comprendes. ¿Qué harás ahora?». La angustia se intensificó.
y con el peligro pisándoles los talones, Alejandro sintió que todo su mundo se había desmoronado. «No, no puedo permitir que esto termine así. No lo haré», afirmó con rabia. La figura enmascarada dio un paso al frente y el mango del arma brilló. «Todo está listo para el sacrificio final. Nadie saldrá sin consecuencias». Y en ese instante, un rayo de verdad cayó sobre ellos. La figura fue despojada de la máscara, revelando una cara que dejó a todos helados. Era Miguel, el hermano de Alejandro, pero no era el Miguel que conocía. Su mirada estaba fría y había un aire de autoridad que no había visto antes. «¡Miguel!», exclamó Alejandro, la incredulidad surgiendo. «¿Qué está pasando aquí?». Pero Miguel no respondió. En su lugar levantó la joya y una energía oscura comenzó a emanar de ella, envolviendo a todos en un torbellino de sombras. «Siempre supe que llegarías a este punto, Alejandro», murmuró Miguel, su voz resonando incluso en medio del caos. «A veces es necesario un sacrificio. Todo esto, la joya, Beatriz, es una prueba. Mi prueba». El aire se volvió denso. Las luces empezaron a parpadear con fuerza, y Alejandro sintió que la realidad se tambaleaba. Las verdades que creía conocer ahora parecían un lienzo destrozado. «¡No puede ser! ¿Por qué harías esto?», gritó, el pánico apoderándose de sus palabras. Pero Miguel solo sonrió. «Porque tengo que proteger lo que es mío. Todo tiene un precio, hermano. Y tú eres solo un peón en este juego». Las palabras de Miguel retumbaron como un trueno. La sombra de la venganza se alzó y la mansión, su hogar, se volvió un campo de batalla entre secretos y traiciones. Mientras la luz de la joya iluminaba la sala, Alejandro comprendió que todo lo que había creído, la versión de la verdad que había atesorado, había sido un engaño. Era Miguel el único responsable de este horrible desenlace. ¿Qué más había ocultado? Con la voz entrecortada, Alejandro lanzó una última mirada desesperada. El futuro se oscurecía y sus decisiones lo llevaban hacia un destino incierto y aterrador. El misterio se profundizaba en un abismo sin final, mientras todo lo que amaba parecía deslizarse de sus manos. El estallido resonó con un eco aterrador. La luz de la joya iluminó la habitación en un destello deslumbrante. Cada uno de ellos quedó petrificado. Los ojos de Beatriz, llenos de determinación, se encontraron con los de Alejandro, pero un nuevo estallido de luz la hizo retroceder. El silencio se hizo ensordecedor. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era el sonido de un alma atrapada. Todos se volvieron hacia la figura que se deslizó entre las sombras. Una apariencia familiar, pero no era quien parecía. Era Violeta, la madre de Alejandro, quien había estado ausente durante años, desaparecida en un misterio. Su rostro mostraba una mezcla de terror y resolución. ¿Qué estás haciendo aquí?, balbuceó Alejandro, el rostro desencajado. Era como si el mundo entero se hubiera puesto del revés. Violeta avanzó con pasos titubeantes, su mirada fija en la joya que Enrique sostenía en manos temblorosas. «Esa joya es un peligro. No saben lo que han desatado», soltó, su voz vibrante, cargada de un secreto contenido por mucho tiempo. Todos retrocedieron, chocando unos con otros, mientras el miedo se esparcía por la sala. «¿Qué sabes tú de la joya?», le preguntó Beatriz, su tono escalofriante.
Era la primera vez que la camarera perdía la compostura. Es solo un objeto desaparecido. No es solo un objeto, replicó Violeta, su voz firme. Es la clave para el poder que ha arrastrado a nuestra familia a la destrucción. Sus ojos se volvieron hacia Alejandro y su mirada se volvió más intensa. Tu padre estaba involucrado. Él lo sabía todo. Un silencio helado llenó la habitación. La revelación cayó como un rayo, y la mente de Alejandro giró como un torbellino. «Mi padre, ¿qué quieres decir?», preguntó, su voz temblando. Él hizo un pacto con fuerzas oscuras. La joya es solo un símbolo de una maldición que ató a nuestra familia a una tragedia sin fin. Pensé que jamás lo descubrirías, Violeta murmuró, su expresión convertida en lágrimas. Esa es la razón por la que desaparecí. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó Alejandro, su voz llena de dolor. El doyo de la mansión parecía cerrarse sobre ellos, sofocando el aire. Los murmullos se hicieron más fuertes entre los presentes. Álvaro cerró los ojos, como si su mente tratara de procesar esta nueva información. Si esto es cierto, la joya no es solo un tesoro robado. ¿Es un vínculo con un secreto más grande? Incluso más, añadió Violeta, su mirada ahora un fuego. Desata poderes que no comprendes. Cada uno de ustedes está en peligro. Enrique ya sabe esto. El rostro de Enrique se tornó blanco. Un destello de desesperación cruzó su mirada. «No sé de qué hablas», tartamudeó, pero había una tensión palpable en el aire. «Yo solo quise tomarlo, justo en ese momento». Un estruendo resonó de nuevo, esta vez desde el exterior de la mansión. Las puertas se abrieron de golpe. Una figura vestida de negro irrumpió, con una máscara que ocultaba su rostro. «No pueden escapar», gritó, empuñando un arma. «El tiempo se ha acabado». Beatriz se giró hacia Alejandro, su expresión ahora compungida. «Tu madre tiene razón. Hay cosas que no comprendes. ¿Qué harás ahora?». La angustia se intensificó, y con el peligro pisándoles los talones, Alejandro sintió que todo su mundo se había desmoronado. «No, no puedo permitir que esto termine así. No lo haré», afirmó con rabia. La figura enmascarada dio un paso al frente, y el mango del arma brilló. «Todo está listo para el sacrificio final. Nadie saldrá sin consecuencias». Y en ese instante, un rayo de verdad cayó sobre ellos. La figura fue despojada de la máscara, revelando una cara que dejó a todos helados. Era Miguel, el hermano de Alejandro, pero no era el Miguel que conocía. Su mirada estaba fría, y había un aire de autoridad que no había visto antes. «¡Miguel!», exclamó Alejandro, la incredulidad surgiendo. «¿Qué te está pasando aquí?». Pero Miguel no respondió. En su lugar, levantó la joya y una energía oscura comenzó a emanar de ella, envolviendo a todos en un torbellino de sombras. «Siempre supe que llegarías a este punto, Alejandro», murmuró Miguel, su voz resonando incluso en medio del caos. «A veces es necesario un sacrificio. Todo esto, la joya, Beatriz, es una prueba. Mi prueba». El aire se volvió denso, las luces empezaron a parpadear con fuerza, y Alejandro sintió que la realidad se tambaleaba. Las verdades que creía conocer ahora parecían un lienzo destrozado. «No puede ser. ¿Por qué harías esto?», gritó, el pánico apoderándose de sus palabras. Pero Miguel solo sonrió. «Porque tengo que proteger lo que es mío. Todo tiene un precio, hermano. Y tú eres solo un peón en este juego». Una sombra creció detrás de Miguel, una presencia oscura,
un alma atormentada que emergió del suelo como un eco del pasado. La figura se materializó, revelando ser su padre, el hombre cuya ausencia había dejado una herida imborrable en Alejandro. «No, Miguel, esto no es lo que deseabas», dijo el padre, con una voz temblorosa pero firme. El giro fue devastador. La revelación de la verdadera naturaleza del poder, la joya y el destino de la familia de Alejandro se desmoronaron en un solo instante. El padre no solo estaba vivo, él era quien había forjado el pacto, quien había pasado años entre las sombras observando. «¿Por qué regresaste?», preguntó Miguel, su voz ahora llena de un temor que no se había visto antes. «Tú eres el traidor». «Yo no soy el traidor, hermano. Tú lo eres. Por siempre has estado en el camino equivocado», dijo el padre, la furia acumulada en su mirada. La verdad comenzó a desnudarse en el aire, desafiando a cada uno. Todo esto ha sido un juego de poder y manipulación. La joya no solo te mata, te transforma, y tienes que decidir, Miguel. Las luces comenzaron a chisporrotear aún más mientras la tensión se hacía insoportable. Alejandro notó que Beatriz tenía pasos vacilantes, pero lo que vio a continuación hizo que su corazón se detuviera. Ella hizo un gesto, como si quisiera desenmascarar a alguien, y de repente, un anillo que llevaba en su mano se iluminó con la misma luz que emanaba de la joya. «He estado oculta, Alejandro. No soy quien creías. Soy parte de un legado que está atado a este caos. La joya es un catalizador. Y Miguel, tú no sabes la verdad de tu propio linaje», murmuró Beatriz. Miguel retrocedió, el miedo pintándose en su rostro. La habitación se volvió un caos absoluto, con secretos dándose a conocer como flechas disparadas. «¿Te insinúas?», gritó. Pero antes de que alguien pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió la mansión, como si las paredes mismas quisieran caer. Alejandro sintió el suelo temblar bajo él, cada reverberación un recordatorio de que todo estaba a punto de desmoronarse. El tiempo se había vuelto un enemigo. «¡Corre, todos!», gritó su padre, pero algo oscuro ya había comenzado a emanar de la joya, iluminando sus rostros con una luz siniestra. Todo se volvía un torbellino de confusión y revelaciones impactantes. Y ahí estaba, la bomba que nunca esperaron. Beatriz, Miguel y su padre, todos con un secreto que podría arruinar no solo sus vidas, sino también los cimientos de lo que creían. ¿Qué elección harían? ¿Y qué significaría eso para Alejandro, atrapado en el centro de un torbellino de traiciones y revelaciones? La habitación tembló de nuevo, y con otro estruendo, la verdad que pensaron conocer se alzó, revelando un abismo aún más profundo. Las sombras giraron a su alrededor. Y en ese momento Alejandro supo que el verdadero sacrificio estaba a punto de comenzar. El aire estaba cargado de electricidad. Las paredes de la mansión temblaban como si fueran testigos de la tormenta de secretos y traiciones. Alejandro se sentía atrapado entre la revelación de su madre, el caos de la joya y la traición de su hermano. La tensión era casi palpable, como un hilo a punto de romperse. «¿Cómo puedes haber hecho esto, Miguel?», gritó Alejandro, la angustia surgiendo de su interior. «Cada palabra, incluso ahora, no lo entiendes», replicó Miguel con voz gélida. «Todo ha sido por un propósito más grande. La joya es nuestra conexión con un poder que no imaginan. Mi sacrificio hará que la familia recupere su honor». «¿Honor? ¿A costa de qué?». La verdadera rabia comenzaba a burbujear en Alejandro. Los gritos y los murmullos de los demás resonaban a su alrededor. Lo que comenzó como una tragedia familiar
se convertía en algo más monstruoso. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto crítico, el tiempo pareció detenerse. Un fuerte estruendo sacudió la habitación, como si la mansión estuviera gritando. Violeta, que había permanecido firme hasta ese momento, dio un paso adelante, su rostro lleno de determinación. ¡No! ¡No! No dejaré que esto continúe. Miguel se volvió hacia ella, un destello de sorpresa reflejado en su mirada. ¿Qué estás diciendo, madre? Si no haces esto, todo lo que hemos trabajado se desvanecerá. Entonces, de repente, el suelo bajo sus pies se rompió. La joya brilló con una intensidad ciega, y un remolino de energía se formó en el centro de la sala. Sintió el horror escalar por su espalda. Fue como si el mismo tiempo estuviera desgarrándose. En un momento surrealista, una figura emergió del torbellino de luz, difusa y abstracta, pero con un rostro que Edgar no pudo ignorar. Era un reflejo inquietante. ¿Por qué escapaste, Miguel?, preguntó la figura, la voz resonando con eco familiar y antiguo. Era el espíritu de su abuelo, un hombre al que nunca había conocido, pero cuyos ojos llevaban su mismo fuego. Alejandro se quedó de piedra. La revelación del pasado lo envolvía como un manto pesado. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Miguel retrocedió un paso. Su mirada se tornó terrenal, una mezcla de rabia y miedo. Siempre quise proteger nuestra familia, y la joya es el vínculo que forja nuestro legado. Pero el poder que busca destruirnos también habita en ti, Miguel, explicó el abuelo, con dolor en su voz. Todos en la habitación miraban en estado de shock. Beatriz, que había luchado por aplacar el caos, ahora parecía vacilante, como si la revelación la estuviera destruyendo también. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz quebrada. El abuelo continuó. El sacrificio siempre ha sido parte del juego, pero el verdadero sacrificio no es el que piensas. Miguel, hay cosas que nunca te contaron. Miguel parecía un niño asustado, la máscara de arrogancia cayendo lentamente. En ese momento, un sonido desgarrador resonó. La joya, brillando como un sol desbordado, estalló en 1000 fragmentos. Una onda de energía los envolvió a todos. Barría el aire, arrastrando los secretos más sombríos. La habitación se volvió un tumulto de caos. Alejandro se sintió despojado de toda realidad. ¡No!, gritó Miguel, mientras el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. La figura del abuelo se disolvió en la luz brillante, pero no sin antes lanzar una última advertencia. La verdad siempre se revela, y cuando lo haga, decidirás lo que realmente importa. La luz se extinguió, y en su ausencia, todo quedó en un silencio ensordecedor. Las miradas se cruzaron, confusas y arrepentidas. Un nuevo horror era tangible en el aire. Alejandro sintió que el marcador de su destino se deslizaba de su control. Todo lo que creía saber, cada línea de lealtad, se oscureció en un abismo inquietante. Justo cuando pensó que todo había terminado, escuchó un crujido detrás de él. Se giró, pero lo que vio lo dejó paralizado. La figura enmascarada había regresado, pero ahora con una revelación aún más devastadora. Soy el verdadero protector de la joya, y has sido un peón en este juego todo el tiempo. Pero ahora, Alejandro, la decisión está en tus manos. Elige o lo perderás todo. La salvación o la condena depende de ti. La sombra se abalanzó, y en un último giro, la oscura realidad de su herencia y destino se cierne sobre él. ¿Qué camino elegiría? La habitación estaba llena de un aire pesado, cargado de secretos y revelaciones que aturdían a todos. Alejandro, paralizado por la culpa y el miedo,
Volvió su mirada hacia Miguel, quien sostenía la joya como si fuera un arma letal. «Miguel, no puedes hacer esto», gritó Alejandro, sintiendo que el caos desbordaba su ser. La figura enmascarada se adhirió al silencio, mirando pasivamente mientras la tensión crecía. «Siempre estuviste en mi camino, hermano», respondió Miguel, su voz resonando con un eco oscuro. «Pero esta vez no te dejaré vencer. La joya es el portal para todo lo que hemos perdido». «No es un portal, es una maldición», exclamó Violeta, su voz desgarrada. Pero sus palabras parecían perderse en el aire pesado, ahogadas por el pánico creciente. De repente, el alma de su abuelo emergió en la luz, distorsionando la realidad. «No pueden usar el legado sin entenderlo. Miguel, esto no es lo que deseas», advirtió, su voz resonando con una mezcla de dolor y autoridad. La habitación se volvió una batalla de voluntades, cada uno atrapado en sus propias sombras. Los gritos se alzaron, algunos llenos de rabia, otros de desesperación. Beatriz, atrapada entre su historia y su futuro, dio un paso adelante. «Basta, la única forma de acabar con esto es enfrentando la verdad», dijo con la voz firme, su mirada centrada en Alejandro. «No puedes dejar que el miedo controle tu vida. Tienes que elegir». Las palabras resonaron como un eco que atravesó las calles vacías de la mansión. Alejandro sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. «¿Y si elijo la verdad?», preguntó, enfrentando a su hermano. «¿Qué pasará con todos nosotros?». Miguel, aturdido por el giro de los acontecimientos, vaciló. «La joya te dará poder, te dará a nuestra familia de vuelta». Pero Alejandro ya no parecía convencido. Había visto el sufrimiento que esa búsqueda desatada había causado. «¿Pero a qué costo, Miguel? ¿A qué costo?», gritó. Su voz retumbó en la habitación, sintiendo que el tiempo se destrozaba en 1000 pedazos. Fue entonces que el palpable poder de la joya comenzó a oscurecerse, como si el objeto mismo sintiera la tensión entre los hermanos. La figura enmascarada dio un paso adelante, desenmascarándose con un movimiento fluido. «Tienes el poder, Alejandro. La verdadera clave está en ti». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. La revelación era un torrente. «Todo este tiempo he sido parte de esto». «No», recordó, «la verdadera maldición no es la joya, sino la manipulación». La escarcelada verdad iluminó la habitación en una explosión de claridad. Miguel cayó de rodillas. El brillo del objeto en sus manos comenzó a desvanecerse. «No, no puedo dejar que esto termine así», murmuró, el horror y la desesperación llenando su voz. «Pero sí puedes, Miguel. Suéltala. Aquí es donde termina nuestra historia», dijo Alejandro, sintiendo que el poder fluía a su alrededor. Con un nuevo sentido de empoderamiento, extendió la mano. «¡No!», gritó Miguel, su voz desterrando el miedo mientras lanzaba la joya hacia Alejandro. En un instante, las luces de la mansión parpadearon y se zambulleron en la oscuridad, dejando a todos en un silencio helado. Pero Alejandro, con la joya finalmente frente a él, sintió que una oleada de comprensión lo envolvía. «Este es el final, Miguel», exclamó, y con un movimiento absorbió la energía de la joya, sintiendo cómo los secretos, las traiciones y la historia de su familia corrían por sus venas. La luz estalló en un destello cegador, llenando la habitación con un nuevo amanecer. Cuando todo volvió a la calma, los rostros estaban incrédulos, pero también liberados, fragorosos de esperanza. Miguel se dejó caer al suelo. El peso de su propia traición lo aplastaba, mientras que sus ojos se desenfocaban en la que había sido su propia condena. La mansión, que antes había sido una prisión de secretos oscuros,
Ahora parecía respirar. Violeta y Beatriz se miraron, y un destello de Entén. Una historia con la verdad en el centro. Pero entonces una sombra pasó corriendo. Alguien más había estado observando, y la indecorosa sensación del peligro regresó. La búsqueda por la verdad apenas comenzaba. Si esta historia te ha tenido al borde del asiento, tienes que suscribirte ahora a este canal. No dejes que se te escape ningún contenido exclusivo. Aprieta ese botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta increíble historia. Queremos saber tus teorías y reacciones, así que inunda la sección de comentarios. Cuéntanos cuánto te ha impactado. Y si sabes de amigos que necesitan saber cómo termina esta historia, compártelo instantáneamente con al menos 5 de ellos. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar al canal. Gracias por ser parte de esta aventura.